Bueno, como yo decía anteriormente, nosotros estamos revisando el tema 8 titulado María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y como primicia o como punto de partida, vamos a tener que María se convirtió o fue la primera mujer evangelizadora, ¿sí? Mujer, ojo, del género femenino fue María, porque ya sabemos que los demás evangelizadores fueron los apóstoles, ¿sí? Los primeros evangelizadores fueron los apóstoles, ¿sí? Entonces, podemos decir lo contrario, que María fue la primera mujer evangelizadora de la historia. Entonces, ya ahí tenemos como la primera característica, como una de las primeras características más importantes de María. Una segunda característica, que María es la madre universal, ¿sí? Es la madre universal. ¿Por qué universal? Porque sencillamente fue la mamá o fue la madre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, en fin, esa divinidad, esa maternidad divina que la caracterizó a ella, automáticamente la convirtió en la madre universal, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra característica, otro atributo que se le concede a la Virgen María. ¿Listo? Entonces voy a compartir la pantalla para ir revisando los demás puntos. ¿Listo? Muy bien. Tenemos y hacíamos respondíamos esta pregunta. Profe, ¿por qué María es nuestra madre? Pues ya lo había dicho anteriormente, como allí lo pueden observar. ¿Sí? Muy bien. Algunas virtudes de María. María como modelo de mujer, porque María a pesar de que María no solamente, aparte de eso, que fue madre de Dios y madre de Jesús también, también sirvió como modelo para las futuras generaciones, para modelo más bien para las mujeres. María es el auténtico modelo para las mujeres, ¿sí? Una mujer dedicada, una mujer, digamos, siempre responsable por la misión que a ella se le encargó, ¿sí? La misión, el plan de salvación de Jesús era ese. Primero, preparar al pueblo de Israel, ¿sí? ¿A través de quién? De los profetas. Dios preparó al pueblo de Israel a través de los profetas, ¿en qué? En anunciándoles la llegada del Mesías. Ese era el plan de la salvación. ¿Cuál era el siguiente paso? Escoger a una mujer dentro de todas, ¿sí? Dentro de todas las mujeres, como dice, bendita tú eres entre todas las mujeres, porque mujeres habían muchas, pero ¿por qué María? Porque ya posteriormente vamos a explicar el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿sí? ¿Por qué María recibió esa misión de llevar a Jesús en su vientre? Eso lo vamos a explicar ahorita mismo. Entonces miren cómo cómo Dios va haciendo todo esto con el plan de la salvación, ¿sí? Que es preparar a Israel, al pueblo, a través de los profetas. Los profetas anunciaban, ¿sí? Estaban anunciando la llegada del Mesías, ¿sí? La llegada del Mesías, ¿sí? Y muchos de ellos ya decían de que iba a ser de una mujer pulcra, de una mujer limpia, ¿sí? De una mujer
sin pecado, sin rastro de pecado. Entonces, como la palabra lo dice, estaban dando una profecía ya. Sí, ya estaban anunciando la llegada de ese Mesías. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos una breve explicación sobre cómo se estaba planeando todo esto de el anuncio o la llegada del Mesías. Entonces ahí tenemos ciertas virtudes, ¿sí? Unas virtudes que hacen de María una mujer única y digamos e irrepetible, ¿sí? Entonces tenemos virtudes de María. ¿Cuáles son esas virtudes? Humildad, ¿verdad? Humildad, ¿cuál más? ¿Quién me colabora allí? Humildad. Fe, profe, fe. 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 Y aceptación de la Y palabra. aceptación de la palabra de Dios. Fe y aceptación. Bueno, fe y aceptación. Aceptación para no estar ahí viendo cada ratico el computador. ¿Cuál es la otra? Obediencia generosa. Obediencia. Colabórenme con el micrófono, por favor. Obediencia. Obediencia. Caridad. El Caridad. micrófono, por favor. Compañeros, por favor, no puedo estar ahí porque como estoy acá, Caridad, entonces. profe. Caridad, profe. Caridad. Muy bien. Caridad. ¿Cuál más? Sabiduría. 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 Vamos a dejar hasta ahí, a ver. Sabiduría. Y bueno, y paciencia. Paciencia, que es la que debemos de tener todos. Paciencia. Pero y Que es también muy difícil de fortaleza. llegar. Fortaleza Paciencia. también. Bueno, vamos entonces. Paciencia. Bueno, miren, entonces, lo que ustedes, bueno, lo que logramos ver ahí en la pantalla, cuando les estaba compartiendo la pantalla, estamos viendo las virtudes de María. Lo que caracterizó a María fue su humildad, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que María fue una mujer humilde? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué ella se caracterizó por ser una mujer humilde? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué es humilde? ¿Por qué María fue humilde? María fue una mujer humilde porque ella tenía un buen corazón, nació. ayudaba. ¿Perdón? ¿Quién iba a decir algo? Tenía un buen corazón y ayudaba a las personas. Bueno, por ayuda, sí. Digamos que la caridad también entra ahí. Entonces la humildad. ¿Por qué humildad? Porque María nació en una familia humilde. Sí, María y José. José era un carpintero, ustedes saben, José, el padre adoptivo de Jesús, no era ningún rico. María tampoco era una mujer rica. María era una de las tantas mujeres de esa sociedad marginada y de esa sociedad de estrato bajo de Palestina, el país donde vivió Jesús, ¿sí? Entonces, María fue una mujer humilde porque nació en una familia también humilde.
Sí, eso la caracterizó a ella. Fe y aceptación. ¿Por qué fe y aceptación? ¿Por qué esa virtud de la fe? Porque ella aceptó la misión o, digamos, cuando el ángel se le aparece y le dice que ella fue escogida para dar a luz o para engendrar al Mesías. Ella automáticamente dice que aquí está tu sierva, Señor, porque ella aceptó, tuvo la fe y aceptó esa misión, ¿sí? Entonces, por eso a María se le da esa virtud, ¿sí? De ser una mujer humilde y de ser una mujer con mucha fe, ¿sí? Con mucha fe y aceptación. Obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque María aceptó y obedeció todo lo que Dios le dijo. Vas a encargarte de cuidar, ¿sí? De tener, de cuidar, de enseñar, de educarlo, ¿sí? De protegerlo, de guiarlo, ¿sí? Entonces siempre ella puso por encima de todo la obediencia. Eso es una virtud que nosotros también podemos tener para nuestro modelo de vida. Debemos de ser humildes, debemos de tener fe y ser obedientes. Por eso María se convierte también en modelo a seguir, en modelo a seguir. ¿Sí? Caridad. ¿Por qué la caridad? A ver, ¿por qué María se le atribuye esa virtud de la caridad? A ver. Siempre ayuda a quien lo necesitaba. ¿Por qué qué? Porque siempre ayuda a quien lo necesitaba. Porque ayudó a los necesitados. Claro que sí. Muy bien, compañera Helen. María siempre mantuvo esa caridad cristiana, esa caridad que nos debe a nosotros también caracterizar. Sí, la caridad es sinónimo de solidaridad. Sí, pero si nosotros la trasladamos al campo ya cristiano, se llama caridad. Entonces, María también al ver de que Jesús ayudaba a los pobres, se reunía con todas estas personas, ella también practicó la caridad, ¿sí? Ayudar a los demás, así sencillamente. Sabiduría. ¿Por qué la sabiduría caracterizó a María? A ver, ¿quién puede decirme ahí la sabiduría como una virtud de María? Porque ella supo hacer las cosas. Siempre tuvo esa, digamos, esa forma de esperar poco a poco que las cosas se fueran dando, ¿sí? De que las cosas se fueran dando y así María se convirtió en una mujer sabia, ¿sí? Porque ella esperó todo a cada momento, ¿sí? A cada momento se le fueron dando las cosas. Y paciencia, como dice, como aparecía ahí, paciencia ante el sufrimiento y fortaleza en el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué María fue una mujer paciente y que tuvo fortaleza ante el dolor? A ver, ¿quién me dice ahí? A ver. ¿Por qué María fue una mujer? De perder a su hijo. De perder a su hijo. Eso, muy bien. Ella fue una mujer paciente que aguantó el dolor de haber perdido a Jesús. Ustedes saben, y creo que eso lo han visto en las películas, en las series, cuando se ve que María sufre y llora cuando Jesús
es azotado por los romanos, es crucificado, es, mejor dicho, todo el calvario, todo el sufrimiento por el cual él pasó. Entonces María fue una mujer paciente porque ella sabía que eso iba a pasar, que eso ya estaba, digamos, ¿cómo es? En el plan, ¿sí? En el plan de la salvación de Dios. Llevo a mi hijo, ¿sí? Y después ya sabía Jesús también cuál era su destino. O sea, María también sabía cuál era el destino de su hijo. Por eso fue María una mujer paciente y que siempre tuvo esa destreza o fortaleza ante el dolor, ¿sí? Aunque se la pasó llorando toda la vida, por eso es que dicen que la persona que llora mucho parece una Magdalena, ¿sí? Porque llora mucho. En fin, digamos que estas características o estas virtudes más bien fueron las que hicieron a María una mujer única, ¿sí? Una mujer única e irrepetible, original. Y tenemos, y en especialmente las mujeres, tienen que tomar a María como modelo por su humildad, por su aceptación, por su obediencia, por su caridad, su sabiduría y su paciencia. ¿Sí? Por eso María se convierte en un modelo a seguir. ¿Listo? Entonces, ahí podemos tener en cuenta cuáles fueron esas virtudes que caracterizaron a María. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar entonces la otra diapositiva. Bueno, las virtudes de María. ¿Por qué María es la madre de Jesús? Para la Iglesia Católica, la Virgen María es madre de Dios en cuanto es verdadera madre de Jesús, que es Dios. María no engendró al Verbo, segunda persona de la Trinidad, ya que como Dios es eterno, pero sí a Jesús, que es el Verbo hecho hombre. ¿Sí? Por eso es que María es la madre de Jesús. ¿Sí? María también se convierte en modelo de madre. ¿Sí? María entonces se nos convierte en un modelo de madre. ¿Sí? Vamos allí a tener eso en cuenta. Modelo de madre, ¿sí? María, entonces, es modelo de madre, ¿por qué? Por su entrega, por su entrega, ¿por qué más? Por su dedicación, ¿sí? Digamos, por su responsabilidad, ¿sí? Fue una mujer responsable porque a ella se le encomendó una misión. ¿Y cuál era la misión? Criar al Mesías. Entonces, por eso María se convierte en modelo de madre. Entonces, las madres de hoy en día deben de poner en práctica esas virtudes de las cuales yo les había hablado anteriormente y de estas que les estoy hablando, ¿sí? Entonces María es un modelo de madre que permite en ella que las personas la sigan y se conviertan al cristianismo, ¿sí? Entonces dice, María
fue y sigue siendo modelo de madre, pero ¿por qué? Porque María siempre estuvo al lado de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, ¿sí? Y eso es lo que pasa hoy en día. El amor de madre no se consigue en cualquier esquina. Los papás lo quieren a uno, el papá de uno lo quiere, pero el amor de madre es diferente y usted y todos lo sabemos. Ustedes muy bien lo saben que su mamá nuestras madres dan la vida por nosotros, son las que nos atienden, las que nos tienen 9 meses allí en la barriga, son las que saben si uno dice mentira o no. Entonces, todo eso es porque María se convirtió en modelo de nuestra sociedad, ¿sí? Ella estuvo en su primer milagro y como buena madre nos demostró amor, humildad, sencillez y entre muchos valores humanos y espirituales, ¿sí? Entonces, sencillamente, ahí tenemos el por qué María se convierte en modelo de madre, ¿sí? Porque las madres hoy en día deben tratar de imitar, ¿sí? No de igualar, tratar de imitar a María en todas estas virtudes, ¿sí? Entrega, dedicación y ser mujeres y madres responsables, porque hoy en día hemos visto madres que tienen hijos, y como dicen por ahí coloquialmente, los botan y los llevan al bienestar y los regalan y los dan en adopción porque no los quieren tener. En fin, María por eso se convierte en modelo de las mujeres hoy en día. ¿Sí? Todas estas virtudes tenemos que, bueno, la mujer como tal tiene que aprovechar, ¿sí? Ponerlas en práctica, ¿sí? Por eso es que hoy en día se ve esos embarazos no deseados donde la mujer no cría a los hijos, se va y los deja botados, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta estas virtudes. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces. Hasta el momento todo claro, compañeros y compañeras. Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, lo que habíamos dicho anteriormente, María, la primera mujer creyente, sí, María fue la primera discípula de Jesús, lo acompañó toda durante su vida, sí. La primera mujer, María fue la primera discípula, mujer, como mujer, porque ya los discípulos fueron primero los que ya todos conocemos, los 12 apóstoles y todas las personas que estaban siguiendo a Jesús, ¿sí? Entonces, eso ya lo tenemos ahí en cuenta. María se convierte entonces en la madre de todos los creyentes, ¿sí? En la madre de todos nosotros, ¿sí? Denme un segundito aquí. Eso, muy bien. Por eso María es la madre de todos los creyentes. Jesús poco antes de morir le encargó a su madre María que fuera también la madre del discípulo. ¿Quiénes son los discípulos? Todos nosotros, los que la generación después, ¿sí? María, modelo de fe y obediencia. Ya también miramos que María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe durante su vida y hasta su última prueba. Cuando su hijo murió en la cruz, su fe no vaciló. Si por la desobediencia e incredulidad de una mujer, Eva, todos sufrimos la consecuencia del pecado y de la muerte, también por la fe
y obediencia de una mujer, María, todos nos beneficiamos. ¿Qué quiere decir esto? Que a comparación de Eva, la mujer, aquella mujer que pecó, María nos hizo devolver la mirada hacia la mujer, ¿sí? Porque sí, la mujer puede ser una mujer, valga la redundancia, puede ser limpia, pulcra, en fin. María es ese modelo a seguir, ¿sí? Ese modelo de obediencia porque obedeció estrictamente la ley de Dios, ¿sí? O la misión que Dios la había encargado. ¿Listo? Entonces, hasta el momento allí tenemos claro ciertos puntos o analizamos ciertos puntos que hicieron a María una mujer totalmente diferente. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces vamos a seguir aquí compartiendo. Entonces, esa primera parte, ¿sí? Esa primera parte en la cual estuvimos revisando, estuvimos analizando las virtudes, estuvimos revisando los valores, los atributos, digamos, principales de María. Ahora vamos a revisar ya la parte de la divinidad de María. María como Jesús. Miren, Jesús fue un hombre común y corriente, una persona, un humano, un ser humano, como todos nosotros, ¿sí? Común y corriente, que él vino a la tierra, ¿sí? Vino a la tierra, como todos nosotros. María también era así. No es que María era un espíritu o María era una mujer maravilla, por decirlo así. No, María era una mujer común y corriente, como todas las mujeres. Tenía su físico y todo lo que nosotros tenemos. Pero María se convirtió en una mujer divina, sí tuvo una divinidad. ¿Y cuál fue esa divinidad? La que Dios poco a poco le fue atribuyendo, ¿sí? Ya que para ella poder cumplir, ¿sí? Para ella poder cumplir con esa misión, ella debía de tener unos atributos, ¿sí? Debía de tener unos dogmas o unos dones para ella poder, ¿cómo es? Realizar esa misión, ¿sí? Por eso, eso es lo que vamos a revisar ahora con la actividad que ustedes los mandé a consultar e ir allí consultando o socializando más bien la actividad, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cuáles son esos dogmas, ¿sí? O esos dones que Dios le dio a María para poder llevar a cabo la misión salvadora, ¿sí? ¿Listo? Bueno, denme aquí unos segundos mientras configuro aquí el mouse. Bueno, no me quiere conectar, pero bueno, eso lo vamos a mirar ahí junto con la actividad que nos quedan, todavía nos quedan unos minuticos ahí para poder ir socializando la actividad e ir explicando el tema siguiente. ¿Listo?
Bueno. Listo, entonces vamos con la primera pregunta que hace referencia a, ya les voy aquí entonces a mirar cuál es la primera pregunta. Vamos a explicar el primer dogma. ¿Qué es el dogma de la Inmaculada Concepción? A ver, ¿qué lograron? Primero vamos a revisar qué es un dogma, ¿sí? Vamos allí a poner qué es un dogma, ¿sí? Primero que todo vamos a mirar qué es un dogma, antes de hablar de la Inmaculada Concepción, ¿sí? Entonces, el dogma es una doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada por la Iglesia, ¿sí? Por la Iglesia. Entonces, teniendo en cuenta que es un dogma, que es una doctrina de Dios revelada por Jesucristo a los hombres y testificada por Dios. Ahora sí, ustedes me van a responder la pregunta número 1, ¿sí? ¿Qué es el dogma de la Inmaculada Concepción? Me alzan la mano y yo ahí les voy dando la participación. ¿Listo? ¿Qué, profe? No escuché. La primera pregunta, ¿qué es el dogma de la Inmaculada Concepción? Profe, yo. Vamos con Eli y después vamos con Eli, y después vamos con Melanie. Es conocida como Purísima Concepción. Es una creencia del catolicismo que sostiene que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue condenada por el pecado original, sino que desde el instante de su concepción estuvo libre de todo pecado. Exactamente, muy bien. Muy bien, vamos con Ibar y después con Melanie. Perdón, Melanie. Entonces, primero Sí, profe. Ibar y después Melanie, ¿sí? No se preocupe. El dogma de la Inmaculada Concepción, también conocido como Purísima Concepción, es una creencia del catolicismo que sostiene que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que desde el primer instante de su concepción estuvo libre de todo pecado. Muy bien, muy bien. Vamos con Melanie. Es una ceremonia del catolicismo que sostiene que María nunca fue alcanzada por el pecado original, sino que siempre fue libre de pecado. Muy bien. Creo que el compañero Camacho. Adelante, Camacho. ¿Me escucha, profe? Sí te escucho, hijo, te escucho claro. Adelante. Okay. El dogma de la Inmaculada Concepción, también conocido como Purísima Concepción, es una creencia del catolicismo que sostiene que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que desde el primer instante de su concepción estuvo libre de todo pecado. Muy bien. Ibar, ¿vas a decir algo? Que estás ahí prendiendo y apagando. Todavía para la primera.
No, ya tú hablaste en la primera, sí, ya tú dijiste en la primera. Bueno, vamos a suspender ahí la primera pregunta. Vamos a explicar ahora lo que se está allí proyectando. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta que yo les hacía era ¿qué es el dogma de la Inmaculada Concepción? ¿Sí? Entonces, se dice o tenemos que la Inmaculada Concepción, como ustedes habían dicho, es una creencia del catolicismo, una creencia, ojo, una creencia del catolicismo en la cual, en resumidas cuentas, establece que María fue concebida sin mancha del pecado original, ¿sí? Entonces, tenemos que la Inmaculada Concepción es que María, ¿sí? Es el dogma mariano, son los dogmas marianos. Estos se llaman dogmas marianos. La Inmaculada, la Asunción, la maternidad divina y creo que hay otro. Auris, ¿va a decir algo? No, era para la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo? No, que nada más era para la siguiente pregunta. Eso, no. Ah, bueno. Entonces, la Inmaculada Concepción quiere decir que María nació libre ¿de qué? Todo pecado, de todo pecado. Libre de pecado, sin mancha de pecado. Ella no heredó ningún pecado, como nosotros sí lo podemos heredar. El pecado original, que es el que nosotros heredamos de la desobediencia ¿cómo es? De Eva, ¿sí? Sí, de Adán y Eva, nosotros heredamos ese pecado. Y ese pecado se quita con el ¿qué? ¿Con qué se quita ese pecado? Con el bautismo. Con el bautismo, exactamente, muy bien. Ese pecado con el que nosotros nacemos se quita con el bautismo, sí, con el bautismo, pero ya eso es otra cosa. Lo que nos debemos de enfocar es con este dogma, con el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces decimos que para que el Hijo de Dios tomara nuestra naturaleza, Dios preparó un plan de salvación. Formó un pueblo llamado Israel y lo fue preparando espiritualmente para la venida del Mesías. De este pueblo eligió una mujer de Nazaret, María, para que fuera la madre de su hijo. ¿Sí? Santo Tomás de Aquino, un gran teórico, un gran teólogo, dijo lo siguiente. Mencionaba que cuando Dios elige a una persona para una misión, la prepara otorgándole dones para que realice eficazmente. Entonces Dios, al elegir a María, le dio un don, o le dio ese don, este don, el don de la Inmaculada Concepción, ¿sí? Ese don que Dios le dio era para que ella pudiera dar o no pudiera dar, para que ella cumpliera eficazmente la misión. Ahora, esto pasó con María, quien a diferencia del resto de los seres humanos no tuvo pecado. Es decir, desde el momento en que nació, Dios la preservó de toda inclinación a la maldad. A esto nos referimos cuando hablamos de la Inmaculada Concepción. Ahí tenemos claro que entonces la Inmaculada Concepción hizo a María libre de pecado, ¿sí? La preservó de toda inclinación a la maldad, ¿sí? O sea, María estaba libre de pecado
y la preservó de toda maldad, ¿sí? De toda maldad. Por eso María, como dice allí, eso era un plan. Desde el momento en que ella nació, ella recibió ese don, ¿sí? Porque María, según la creencia católica, María nunca tuvo pecado, ¿sí? Ella no nació con pecado, nunca fue inclinada o nunca se inclinó a la maldad. Y ahí tenemos el primer dogma, explicado por qué María recibió el dogma de la Inmaculada Concepción, o por qué se le llama la Inmaculada Concepción. Y ese dogma fue proclamado por el Papa Pío en el año 1854, en el cual él dice: la bienaventurada María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y prodigio de Dios omnipotente, en atención de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. ¿Sí? Por eso, desde la antigüedad cristiana se le llamó a la Virgen María Panovia, la toda santa, pues reconocían en ella una santidad perfecta, una pureza de toda su vida que excluía el pecado personal. Entonces, María se convierte o se le llamó, o también se le llama como la toda santa, ¿sí? La toda santa. La toda santa. Por eso, porque fue excluida de todo pecado. Fue excluida de todo pecado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el primer dogma de la Inmaculada Concepción, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro ese dogma? Sí, profe. Bueno, entonces, ojo con eso porque eso puede salir en el examen. De igual manera, el material que yo estoy compartiendo, ustedes saben que yo se los subo después allí al claro. Entonces, ahí tenemos el primer dogma, la Inmaculada Concepción, ¿sí? Libre de todo pecado, nunca tuvo pecado, ni nunca se inclinó por hacer maldad. Eso, en pocas palabras, es la Inmaculada Concepción. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el otro y concluimos entonces la clase con el otro dogma. ¿Listo? Bueno, las demás preguntas las podemos socializar de pronto la otra clase, ¿sí? No se preocupen que eso lo socializamos la otra clase. ¿Cuál es el otro dogma? La maternidad divina. La maternidad divina también fue un dogma de María, ¿sí? La maternidad divina. La maternidad divina. Se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios y fue solemnemente definido por el Concilio de Efeso. Tiempo después fue proclamado por otros concilios universales, el de Calcedonia y el de Constantinopla. ¿Sí? Dice, la maternidad divina es un misterio de fe, porque es realmente un milagro el hecho de que una mujer conciba por obra del Espíritu Santo al mismo Hijo de Dios. Entonces tenemos que la maternidad divina
es un dogma en el cual es una cuestión de fe, ¿sí? ¿Por qué una cuestión de fe? Porque solamente es creer. O sea, creer, la fe es la que nos hace a nosotros creer, ¿sí? De que María, o que esta mujer ¿sí? Fue escogida para que se le engendrara el Hijo de Dios. O sea, uno se pone a ver, pero ¿cómo pasó eso? ¿O cómo sucedió? No hay explicaciones biológicas, pero sí hay unas explicaciones espirituales o de fe. Es solamente la fe la que nos hace a nosotros creer de que María tuvo a Jesús así por obra y gracia del Espíritu Santo. Es la fe la que nos hace a nosotros creer en esa maternidad divina desde que ella asumió la responsabilidad de ser la madre de Jesús. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces nosotros, teniendo en cuenta esos dogmas, podemos continuar la próxima clase. Ya que nos quedan 5 minuticos, entonces podemos suspender aquí la clase. Entonces, espero que estos dos dogmas los hayan entendido, y la próxima clase entonces estaremos continuando, ¿sí? Con el tema. ¿Listo? Yo creo que ya la otra semana finalizamos, porque ya lo que nos queda es poco. Así que entreguen la actividad. No les voy a dejar actividad hoy. Creo que se las estaré dejando el próximo martes, para ya ir teniendo 3 actividades más el examen final. Serían 4, en fin. Creo que ya la otra actividad sería para el otro tema. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿sí? profe, para si me puede regalarme la idea de Classroom, profe, que creo otra nueva cuenta porque la cuenta vieja no me deja entregar las actividades. Ah, bueno, listo. Entonces ya te lo comparto ahí. Apúntalo rapidito, que ya nos vamos a desconectar. Es ese que está ahí. ¿Lo estás viendo? Sí, profe. Bueno, apúntalo. Ya, profe. Bueno, muy bien. Entonces, miren, vamos a finalizar la clase. Continuamos el próximo martes. Ya finalizamos los otros 2 dogmas que terminan, y ahí estaremos ya concluyendo el tema con las preguntas que hacen falta. ¿Listo? Entonces, mis estimados, gracias por asistir, por escuchar la clase, por haber participado, y espero que, bueno, les haya gustado esta pequeña explicación así con el tablero, y en fin, esperemos que vayamos mejorando. ¿Listo? Entonces, que tengan un excelente día, bendiciones y éxito. Chao, chao.